y a sentirte afectivamente vinculado con nuestra casa, que también es mi segunda casa, la facultad. Viste que uno siente algo, cada uno lo siente por su lado. A mí, por ejemplo, sin ser historiador como vos, pero siempre me vinculó mucho al lugar, justamente la biblioteca La Silenciosa, con ese mobiliario, ¿no? Tan antiguo, y me imaginaba ahí la gente de otra época en el mismo lugar. ¿Qué fue a vos que te pasó? Mira, yo me sentí identificado, ¿no? Aparte pasaba muchas veces como vos en la biblioteca silenciosa, o a veces pedía el libro prestado, y me iba a los pasillos, ¿viste? O entraba a algún aula, mientras no me sacara algún empleado por ahí, ¿viste? Quedaba, hacía la ronda, ¿no? Pero, o en las escalinatas, ¿te acordás? Y también antes que estuviera la reforma que se hizo hace unos años, edilicia, ¿viste? Que había una especie de parquecito, bueno, a veces iba ahí también, ¿no? Este, y la verdad que, bueno, empecé a considerar mi segunda casa, ¿no? Al estar ahí, al tomar un cafecito a veces, ¿no? A veces uno cursaba a la mañana y a la tarde, ¿no? Y entonces yo hacía un poco de tiempo y me quedaba en la facu. Y a veces me hacía ese paseo que a veces lo hago con mis alumnos, ¿viste? Para hacerles conocer, porque nuestra facultad la verdad que tiene un montón de historias, como vos decís. Entonces la empecé a considerar mi segunda casa y yo se lo digo a los alumnos muchas veces. Incluso a los chicos del ciclo básico los llevo a recorrer. Y no solamente la facultad, sino un sitio, mirá, que está relacionado con nuestra facultad, que es el cementerio de la Recoleta. Yo lo llevo ahí, bueno, también algunos chicos que se prenden, ¿no? De la facultad, algunos cursos de doctorado intensivo, ¿no? Nuestros alumnos del curso La intensivo próxima doctorado. vez que vayas, avísame. Quiero Dale, ser parte. Sí, sí, avísame, avísame. dale, ¿no? Claro, porque ahí hay gente que está vinculada con nuestra facultad. Vos fíjate que, por ejemplo, a veces muchos no saben, ¿no? Pero en la época en que la Facultad de Derecho tenía académicos vitalicios, uno de los académicos vitalicios fue el general Bartolomé Mitre, hasta que murió, en 1906. Él fue de finales del siglo XIX. Y, por ejemplo, está en la Recoleta, ¿no? Es una figura que tiene que ver, sin ser abogado, era académico vitalicio. Y esto mucho no se sabe. Y es una zona muy linda, muy especial, porque mira, prácticamente la verdad que nuestra facultad estaba en lo que era en el siglo XIX una zona pantanosa, ¿no? Era casi el río, era terreno Ajá. ganado el río. Y costó Este, mucho tener esa sede. Costó, ¿no? Bueno, y ahí quería ir, Sandrito. El tema bueno, tu vinculación con el peronismo, eh, y esa es una facultad que se inaugura en el 47, ¿no? 46, 47. Eh, 49, creo que el Día de Estudiante. 49, 49. Sí, O sea que es una obra del peronismo, del primer peronismo. Eh, ¿cómo, cómo te identificás vos ideológicamente con el peronismo? ¿Por qué te identificás ideológicamente con el peronismo? ¿Y cómo lo vinculamos con la facultad? bueno, Si querés contarnos algo, ¿no? por supuesto. Acá quiero hacer una aclaración, ¿viste? ¿No? Yo trato de ser objetivo, ¿viste, Seba? Especialmente, ¿no? Cuando relatamos la historia. O sea que ya en la época de los conservadores se da la orden para hacer, creo que es en la época del gobierno de Justo, y la termina, le da mucho impulso a Perón, a la sede actual de la Facultad de Derecho, porque antes estábamos en lo que es actualmente una de las sedes de la Facultad de Ingeniería, que casualmente, ¿sabes quién inauguró? Ramón Castillo, que fue presidente y decano de nuestra facultad. Entonces, por supuesto que la facultad siempre, desde, si querés, desde el siglo XIX, y se me viene a la cabeza la generación del 37,
fue un lugar politizado, ¿no? Un lugar donde estuvo la política. No se puede dejar de lado la política con el derecho. Eso es por empezar, ¿no? Y siendo objetivo. Entonces, si uno ve la reforma de 1918, no puedes dejar de ver lo que pasó antes en el siglo XIX, porque también los estudiantes tenían política, los profesores también hacían política. Y bueno, a mí me tocó, vos sabés que te voy a decir una cosa que no lo digo mucho, ¿no? Yo fui candidato a consejero por la Juventud Peronista Universitaria, me acuerdo, ¿no? No Ajá, alcancé a sí, sí, salir, sí. ¿viste? Pero bueno, me hiciste Ajá, acordar. Gracias, ¿no? sí. ¿En qué Ahí año, está. Sandro? ¿En qué año fuiste candidato? Y mirá, era fines de la década del 90. Fines de la década del 90, ¿viste? En esa época estaba Nosotros la... debemos tener más o menos la misma edad, Sandro. Yo tengo 40, voy a cumplir 49 ahora. Claro, sí, Estamos sí, por sí, sí. ahí. ¿Te acordás que ahí está, ay, no me acuerdo, no me sale el nombre, ¿no? Un importante dirigente y unos hermanos mellizos, ¿te acordás? Sí. Los hermanos Torelli, creo que eran. Y bueno, están después las agrupaciones tradicionales, Franja. Todavía no estaba la Nueva Derecho. Creo que es después del 2001, algo así, ¿no? Ujú. Y es más, había una agrupación, viste, que era católica, no me acuerdo bien el nombre. ¿Te acordás? No sé Sí, si no era me acuerdo Tomás el nombre. Moro. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. No me acuerdo el nombre, pero recuerdo ese espacio así, digamos, católico. Pero esto que decís Después, es importantísimo, Sandro. El tema, perdón, si sí, esto lo ven alumnas y alumnos de primer año, ¿no? Y viste que Ricardo, nuestro maestro común, insiste sobre esta cuestión de cómo se nos ocurre desvincular al derecho con la política. Es un claro, sinsentido, ¿no? Y vos lo dijiste muy bien, ¿no? Es imposible no entender que el derecho es un producto eminentemente político. Y naturalmente en las aulas de la Facultad de Derecho se tiene que discutir de política, hablar de política, de las cosas públicas, de políticas públicas, de ideología. ¿De qué otra cosa hablaríamos si no? Bueno, de normas, de procedimientos, de la ley aséptica. Y eso es propio de las épocas dictatoriales, ¿no? claro. Por eso yo, viste, cuando estuvimos en ficción y derecho, estos encuentros que yo recomiendo, ¿no? Alumnos, docentes y público en general. Qué contradictorio que era enseñar derecho constitucional en la época de las dictaduras militares, ¿no? Qué contradictorio, ¿no? Que esto siempre lo hizo el doctor Ricardo Rabinovich. Pero la verdad que sí, sí, no se puede dejar de lado, ¿no? Hablar de política, debatir, aportar, discutir, por supuesto, con todo respeto, ¿no? Con altura como tiene que ser. Yo lo permito en mis clases, por ejemplo, y siempre le digo a los chicos, ¿no? Pueden debatir, refutar, no estar de acuerdo incluso con lo que uno dice, porque uno no es el dueño de la verdad. Todos tenemos nuestras ideas, nuestro punto de vista, nuestra filosofía, nuestra religión. O si no tenés religión, mereces también el mayor de los respetos, porque no significa que vos seas una mala persona, si no crees en algo, ¿no? Eso es importante también. Eso es importante también. Yo no lo he recibido de profesores como Ricardo, Rabinovich. Uno lo ha recibido, ¿viste? De grandes profesores también, que uno los ha escuchado. Jorge Berchol, que yo me acuerdo, yo era estudiante y lo veía por los pasillos a Jorge, ¿no? También, con su gran sabiduría, su gran conocimiento, ¿no? Y su gran bonomía. Eh, Enrique del Percio, que vos lo conocés muy bien también, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso Tulio Ortiz, Tulio Ortiz, un maestro. gente que ha dedicado su vida a la facultad, en definitiva, ¿no? Claro. Incluso a Sí, Tilio Alterini, el doctor Attilio Alterini, me hiciste acordar, ¿no? Que estuvimos en el sepelio, ¿te acordás que fue velado en la facultad? yo no Fuimos estuve, varios. escuché, pero sí. Eh, Muchísima gente fue estudiantes también, no solamente profesores, magistrados, ¿no? Mucha gente. Un hombre que hizo mucho por la facultad también. No podemos dejar de lado también a la doctora Mónica Pinto, la primera mujer decana
de la Facultad de Derecho, que esto es algo histórico en la vida universitaria nacional, te digo, ¿eh? Es algo muy, muy interesante esto, ¿no? Que una mujer llegue a ser decana. Yo me acuerdo, ¿no? En mis investigaciones, justamente, ¿no? Que las primeras abogadas que tuvimos en nuestra facultad fueron Celia Tapias en 1911, militante socialista, discípula de Alfredo Palacios, y María Laura López Saavedra, que justamente se recibe en un año un poco conflictivo, que es 1918, cuando se da el proceso de la reforma, que también llega a nuestra facultad. Y llega un momento crítico también, ¿no? Pero bueno, es muy interesante también la cuestión de género, ¿no? Que hoy estamos debatiendo, aportando, estudiando, ¿no? Cómo se da a principios del siglo XIX, ¿no? Porque no estaba bien visto que una mujer estudiara. Claro. Pero de todos los grupos sociales, ¿eh? De todos los grupos sociales. La Y te doy un mujer ejemplo, si al querés. matrimonio, sí, decime, Sandro. Vos fijate, Seba, ¿no? Que Victoria Ocampo, ¿no? Una mujer que pertenecía a alta sociedad, ¿no? Acaudalada, tampoco pudo estudiar, ni siquiera pudo ser actriz, viste que ella quería ser actriz, ¿no? Y no lo pudo ser, se vio un poco frustrada, pero luchó para hacer lo que ella quería, una gran escritora, una gran mecenas, que también creo que tuvo algunas trabas por parte del marido, ¿no? Y que eso motivó el divorcio de ella. Pero bueno, fue una adelantada en su Sí, sí, contexto sí, sí, sí. histórico, ¿no? Bueno, Y en ese social. sentido, Sandro, te preguntaba por tu vinculación con qué tipo de peronismo, cuáles son las banderas que a vos te motivaron para tener el formato, digamos, de pensamiento público, político, vinculado al derecho, a la vida pública. ¿Qué banderas a vos te vinculan con el peronismo? Porque viste que el peronismo como movimiento puede ser interpretado de mil maneras distintas, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación? Claro, bueno, yo vengo, de una familia que ha sido federal, ¿no? Una familia del siglo XIX, ¿no? Los payeros han venido en el siglo XVI acá, han sido federales, después han sido conservadores, ¿no? Una familia de la provincia de Buenos Aires, de Pehuajó. Mi madre, fue militante. Tu ascendencia federal está clara ahí en el nombre en tu nombre, el Juan Manuel de Rosas. Ah, sí, Sí. sí, ahí me había salido, ¿viste? Y mi madre fue, peronista, ¿no? En tiempos difíciles, ¿no? Le gustó el peronismo en la década del 70, ¿no? Fines de la década del 60, ya. Yo creo que ella le gustó el peronismo de niña, ¿no? De adolescente. Y ella me inculcó esos ideales y me contaba, viste, las tradiciones orales de nuestra familia, ¿no? Mi tatarabuelo fue el coronel Francisco Clavero, que luchó con San Martín. Él era nacido en Mendoza. Se incorpora al Ejército Libertador como granadero en 1815, ¿viste? Tenía 15 años. Y estuvo en Chile, Perú y Ecuador. Cuando San Martín se va, queda en la zona de Bolívar y después vuelve con los últimos granaderos. Ingresa en el Partido Federal, ¿viste? Con Manuel Dorrego. Y es uno que lo defiende a Manuel Dorrego cuando es derrotado por los unitarios mandados por Lavalle. Y después, se incorpora a las fuerzas federales, es rosista, ¿no? Y es muy, muy apreciado por Rosas. Rosa le escribe una carta a Josefa Gómez, ¿no? Cuando está exiliada, en 1867, diciéndole que si lo ve el coronel Clavero, dígale que nunca lo voy a olvidar, por haber sido un fiel federal. Clavero también participó, después de la caída de Rosas, con la Confederación Argentina, ¿te acordás que estaba liderada por Urquiza? Cuando se produce la secesión porteña. Durante 10 años los porteños se separan de la Confederación Argentina y tenemos las guerras civiles. Esto pasó un 11 de septiembre de 1852, por eso muchas veces le digo a los alumnos, Plaza 11 se llama por Plaza 11 del septiembre de 1852, cuando los porteños se separan. Y otra cosa más, ¿no? Porque es todo un simbolismo político. Ahí está enterrado Rivadavia.
que es uno de los padres del liberalismo argentino también, ¿no? O de los unitarios. Mi antepasado Clavero también está en el sitio de Buenos Aires, ¿no? Cuando las fuerzas federales sitian Buenos Aires, y vos sabés que se reúnen, ¿viste lo que es Parque Avellaneda? La antigua Chacra de Olivera. Ahí ellos juran a la Constitución federal, sancionada en Paraná. Entonces, bueno, rige esa Constitución en gran parte de lo que es la provincia de Buenos Aires. Y no alcanzan a tomar Buenos Aires porque el general Paz, algunas fuerzas sitiadoras las compran, ¿no? con oro. Un jefe norteamericano, que era un marino, que estaba a cargo de las fuerzas navales, creo que era Cou de apellido, y lo compra con oro y bueno, fracasa el sitio de Buenos Aires. Por lo tanto, Urquiza y los federales no pueden tomar Buenos Aires. Entonces, bueno, después cuando Mitre toma el poder, a raíz de la batalla de Pavón, mi tatarabuelo Francisco Clavero participa del levantamiento del interior de los caudillos montoneros, junto con el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, Chumbita, Santos Guayama, hasta que es capturado por Sarmiento, ¿no? Que justamente hoy es el Día del Maestro, ¿no? Vos sabés que Sarmiento fue director de la guerra, lo envía a Mitre a pacificar las provincias, ¿no? Cuyo. Entonces lo toma prisionero Clavero, pero lo somete a un consejo de guerra, lo respeta porque es un coronel de la nación. Es uno de los pocos caudillos que ha respetado y que se le hace un consejo de guerra y es remitido acá a Buenos Aires. Y vos sabés que lo ponen preso en el Hospital de Hombres. El Hospital de Hombres era el hospital más importante que estaba acá y que vos sabés también, Seba, que servía de manicomio. Porque no solamente estaban gente enferma, sino alienados, como se decía. ¿Sabes quién estaba ahí, por ejemplo? El famoso Don Eusebio, que era uno de los bufones de Rosas. Bueno, José María Ramos Mejía, cuando hace el libro Rosas y su tiempo, lo entrevista. Ya estaba viejo, ¿no? Estaba internado ahí. Y le cuenta todas sus andanzas con Rosas, Don Eusebio. O sea que, bueno, Clavero también habrá estado con Don Eusebio y otras personas ahí. Hasta que es liberado por Mitre y muere el 13 de noviembre de 1867 en su casa de la calle 25 de Mayo, ¿no? Cercana a lo que es Plaza de Mayo, y él está enterrado ahí en el cementerio de la Recoleta, ¿no? El coronel Francisco Clavero. Uno de sus hijos, que se llama igual, va a ser juez de paz y se va a establecer en los todos los provincias de Buenos Aires, ¿no? Va a ser estanciero. Después, bueno, su hija va a ser María Fernanda Clavero, que se va a casar con mi bisabuelo, Manuel Pallero, bueno, estanciero de ahí de Pehuajó, ahí provincia de Buenos Aires, ¿no? Ese es un poco más o menos. O sea que, claro, tenés la historia argentina en los genes. Claro. Y Manuel Clavero fue un caudillo conservador, viste, de ahí de Pehuajó, ¿no? Ajá. El viejo partido conservador, Boina Colorada. Sí, Bueno, sí. justamente se contaba que mi abuelo, ¿no? Ángel Pallero, fue criado, ¿no? Un caballo petizo y con boina colorada con sus hermanos, ¿no? Ahí en la estancia. Y vos sabés, bueno, que ahí se reflejaban las luchas también, ¿no? Entre conservadores, radicales. También, bueno, he oído historias sobre eso también, ¿no? Conservadores versus radicales personalistas, supongo, ¿no? Sobre la línea Claro, claro. inigoyenista del radicalismo. Era la época que estaba, bueno, como caudillo don Hipólito Yrigoyen, con su política de abstención, ¿no? Estamos hablando principio del siglo XX, ¿no? Justamente mi bisabuelo tuvo una pelea con un radical, un duelo criollo, como se decía, ¿viste? En esa época, y lo mata, ¿no? Y va a Sierra Chica durante un año, ¿no? Es una cosa el duelo era por motivos políticos, por el tema del honor, ¿no? Por el tema de mujeres también, que esto venía, ¿viste? De la época medieval y fue traído por los españoles acá, bueno, y por los criollos, ¿no? El duelo criollo, bueno, y el otro tipo de duelo también. Un profesor de nuestra facultad a fines del siglo XIX, muy querido, Lucio B. López, ¿te acordás que era el nieto del autor del himno nacional? Justamente murió en duelo por pistola con un primo de Sarmiento, el coronel Sarmiento. O sea que estamos hablando y recordando a Sarmiento también. Fue muy llorado por los alumnos, por los profesores y por su padre, que era Vicente Fidel López.
profesor de nuestra facultad, rector de la UBA, decano, y que fue uno de los primeros historiadores con Mitre, y que sufrió muchísimo el padre, ¿no? Ya era anciano, y que fue también académico, junto con Mitre y con Bernardo Irigoyen también. Bueno, Pero bueno, Perón mismo era un gran historiador, ¿no es cierto? Perón a su modo, de historia militar y, digamos, un poco reinterpretó la historia argentina también. Supo leer el momento histórico que le tocaba vivir para involucrarse de lleno en la vida política. Eh, Justamente una de sus primeras medidas de gobierno, siendo secretario de Trabajo, es el Estatuto del Peón. Ahora, claro, esto tendría que ir en contra de los intereses familiares, ¿o no, Sandro? No te claro, vincularía con el peronismo racionalmente hablando, ¿no? O sea, si vos venís de una familia de estancieros y, ¿no?, de la propiedad de la tierra, eh, bueno, vos me dijiste que eran conservadores. sí, sí, sí. Sí, me hiciste acordarse de una cosa, ¿no? Que mi madre, bueno, me contó cuando era chiquita, ¿no? Que también en Pehuajó había jefe de manzana, ¿no? Que delataban a los que no eran peronistas, ¿no? Justamente, me contaba eso, ¿no? También, bueno, me contaba que había gente que se ponía contenta porque tenía su primer juguete en esa época, ¿no? Ella, bueno, a la familia ya no le faltaba nada, ¿no? Pero bueno, ella veía que había otros niños que se ponían contentos también. Después yo le pregunté qué pasaba, ¿no?, con los niños que no eran de confesión católica. ¿Te acordás que estaba vigente una ley que decía que la ley de educación católica, ¿te acordás que la puso el gobierno militar en 1943? Gustavo Martínez Zubiría, el famoso Hugo Watts, que estaba de ministro de Educación y Justicia, y que rige durante el gobierno de Perón también, ¿no? Y ella me contaba que los chicos tenían que salir afuera, ¿no? Cuando iba la catequista a dar las clases de religión católica, y bueno, de que después Perón lo saca esto, ¿no? Y que también es uno de los motivos de que ocasiona el conflicto con la Iglesia Católica. Esto, bueno, me interesó y bueno, esto me lo dijo mi madre también, ¿no? Que veía, ¿no? Ahí en Pehuajó qué es lo que pasaba con estos chicos que no eran católicos, ¿no? Y bueno, yo me afilié a los 18 años al peronismo, he militado siendo adolescente, me gustó, ¿no? La figura de Perón, como vos dijiste, la figura de Eva Perón, todo, digamos, la lucha del peronismo como un fenómeno hay un antes y un después, te digo, ¿no? Con el peronismo. Igualmente mucho me gustan también las figuras de Leandro Alem y don Hipólito Yrigoyen. Yo creo que Leandro Alem es el último caudillo federal, ¿no?, y romántico del siglo XIX. Y supongo que también estarás vinculado a Lisandro de la Torre. Me parece Lisandro de la que Torre, sí, lo claro. admiro, Lisandro de la Torre en sus luchas en tiempos difíciles, ¿no?, donde prácticamente estaba solo. Yo recuerdo esa película que seguramente habrás visto vos, Asesinato en el Senado de la Nación, que se estrena, ¿no?, en la época cuando vuelve la democracia, más o menos 1983, 1984, y se la recomiendo a los alumnos para que la vean, ¿no?, en tiempos difíciles, en una época en lo que está la llamada restauración conservadora o década infame, ¿no?, como quieran llamarlas otros historiadores. El que la bautizó como década infame era un periodista llamado José Luis Torres, un periodista nacionalista tucumano, que después, bueno, pasa a apoyar al peronismo. Otros la llaman restauración conservadora también, que es a partir del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, ¿no?, donde participan no solamente conservadores nacionalistas, también algunos socialistas y algunos radicales antipersonalistas también, ¿no? Que eso se refleja en nuestra facultad. Vos sabés que se refleja también en el consejo directivo, en las actas, ¿no? Yo estoy investigando, yo estoy haciendo mi tesis doctoral que es reformistas y antirreformistas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y he dirigido también un proyecto de CIT sobre la reforma en ¿Tu tesis 1918. postdoctoral o Esta es doctoral? la tesis postdoctoral. La Mi postdoctoral. tesis, claro, mi tesis doctoral fue el perdón real en el Virreinato del Río de la Plata.
Yo trabajé con expedientes de la época colonial, demostrando que el derecho penal aplicado en la época del antiguo régimen, en el Río de la Plata, no fue tan riguroso, sino que hubo casos también de clemencia, de perdón, ¿no? Con los delincuentes o con los que cometían delitos también, incluso delitos políticos como rebelión. Por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru, que tuvo mucho eco acá, en el norte argentino. No solamente el teatro fue el Perú y el Alto Perú, sino el norte argentino. Y encontré casos, ¿no?, de muchos indultos. Bueno, voy Indultos, ahí, Sandro. claro. Eh, vos me dijiste, ¿no? Que tradición federal, la figura de Rosas, la vinculación con Perón, ¿viste? Este libro de John Way, La invención de la Ah, sí. Argentina. Viste que él hace toda esa conexión entre Rosas, Irigoyen, Perón, todos los movimientos populares, ¿no? Pero vos, sin embargo, en tus trabajos, lo que me pasaste por lo menos, vos destacás un episodio que pareciera que uno está viviendo el momento, porque nos llevas ahí al tema de Camila Borman, ¿no? Y destacás un momento de suma crueldad, de ejercicio despótico del poder rosista. Rosas condenando a fusilamiento a, a una joven, bueno, a la pareja, ¿no? Pero a la joven embarazada, sin piedad. Y te metés con eso, justamente con que, ¿no? La suma del poder público y la consecuencia del despotismo. A mí me hizo ruido, porque no es lo que haría un historiador identificado ideológicamente, no iría justamente a ese episodio, que serviría de No, material para hablar en contra y no a favor del rosismo. No sé si vos lo advertiste esto. sí, no, es muy interesante tu pregunta, Seba, ¿no? Porque ahí, bueno, yo trato de ser objetivo, ¿no? Yo digo siempre, ¿no? Toda historia es revisable. Viste que está la corriente historiográfica revisionista, ¿no? La nueva escuela histórica anterior, Levene, Molinari, Torre Revelo, Carvia, que trató de dar una interpretación y una metodología diferente a la historia argentina. Pero ¿qué pasa, digamos, con el periodo de Rosa, ¿no? Que es un periodo polémico, ¿no? Que está reflejado incluso en la realidad también. Hay gente que lo condena, hay gente que es partidaria de Rosas, ¿no? Y uno se mete en una época muy polémica, a veces es difícil meterse en la mentalidad del derecho, ¿no? Y en la mentalidad de la gente de esa época, en las costumbres también, porque no debemos olvidar, ¿no? Lo que pasa que nosotros, como en nuestra formación del siglo XXI, muchas veces nos olvidamos, viste, de la costumbre. Y en el derecho castellano indiano se aplicaba mucho la costumbre, se aplicaba el libre arbitrio judicial. A esto se sumaba que fracasó la codificación en nuestro país desde 1811 en adelante. Al decir codificación hablo de los códigos políticos, ¿no? Que son las constituciones también y por supuesto los códigos. Código civil, penal, de procedimientos, comercial. Vos fíjate que vos me estás diciendo de Camila Gorma en 1848, cuando fusila Rosas a esta joven y al cura Ladislao Gutiérrez, España ya tenía su segundo código penal en 1848. Uruguay en 1830 tenía su primera constitución, ¿no? Yo creo que nos hemos atrasado de 1810 por la guerra de independencia, las guerras civiles y algunas otras circunstancias también. Quizás también no nos hemos puesto de acuerdo en esos tiempos. Entonces, me ha interesado mucho la historia del derecho penal también, ¿no? Y en ese caso de Rosas, vos sabés que Rosas aplica las leyes españolas al castigar a la pareja. Ambos son acusados de unión sacrílega y el cura es acusado de rapto de doncella, que tenía penas muy severas, ¿no? Las 7 partidas y la recopilación de 1567 de Felipe II. Pero ¿qué pasaba? Uno viendo las tesis doctorales, ¿no?, de 1821 en adelante, ve que en las mismas tesis doctorales que se refieren al derecho penal, por ejemplo, hay discusiones respecto a la pena de muerte. La opinión está dividida.
Hay alumnos que están a favor de la pena de muerte y hay alumnos que están en contra. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba? Hay una discusión, ¿por qué? Porque las 7 partidas es un código antiguo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Ya para la época de Rosas, esas penas muchas veces no se aplicaban. Vos fijate, Vos 1782, decís cuando... en tu trabajo que poco tiempo después incluso ya no se aplicaba. Sí, ¿qué decías, Sandro? 17. Claro, vos fijate que para 1782, cuando es ejecutado Tupac Amaru, ¿te acordás que lo atan a 4 caballos? Primero le cortan la lengua porque es blasfemo. Bueno, eso no se utilizaba, ¿no? Eso era más de la época medieval. Pero ¿qué pasó? La justicia lo aplicó, ¿no? Yo he visto también el proceso de Tupac Amaru. Lo aplicaron y llamó la atención que un castigo tan horrendo se aplicara, ¿no? Y esto me hace acordar a Damies en Mi Querer de Castigar, cuando Michel Foucault relata muy bien la ejecución, ¿no? Contra este parricida porque quiso matar al rey. El rey era el padre de todos, ¿no? En esa época. Esto me hace acordar el antiguo concepto de economía, ¿no? La económica, que no es el concepto actual, ¿no? Sino que era el gobierno de familia. Cada padre en su familia era un pequeño rey, ¿no? Decía Juan Bodín o Juan Bodino en su libro Las 6 Repúblicas, un libro de un humanista del siglo XVI, ¿no? La economía es el gobierno de lo doméstico. Entonces, cada familia, pequeña familia, es un pequeño reino. La unión de esas pequeñas familias es el reino. Entonces, bueno, el rey era el padre de todos, ¿no? En el antiguo régimen. Por lo tanto, era un delito terrible, ¿no? Rebelarse contra el rey. Y vos fíjate que en el caso de Camilo Gorman, el primero que pide la pena contra ella es el padre. El padre de ella y después, bueno, el obispo, ¿no? El obispo en el caso del cura. Porque en esa época estaba muy mal visto rebelarse contra la voluntad del padre. Los matrimonios en su mayor parte no eran por amor, sino que estaban arreglados. El mismo Rosas para casarse tuvo que hacer una pequeña trampa, ¿no? Porque la madre no quería que él se casara con Encarnación Escurra, también. Pero bueno, Rosas, no te olvides que ejercía la suma del poder público, que le había otorgado la legislatura, ¿no? Le había otorgado la legislatura y vos fijate, después de la caída de Rosas, se le hace un juicio, ¿no? La misma legislatura porteña, en 1857, empieza a hacer el juicio, ¿no? Y algunos de esos miembros de esa legislatura le habían votado años antes la suma del poder público a Rosas, que es el primero que aplica un plebiscito para legitimar el otorgamiento de esa suma del poder público, ¿no? También. ¿En qué año? Ah, mira, ese dato no lo tenía presente. ¿En qué año fue el plebiscito, Sandro? El plebiscito, ¿no? Que para nosotros lo tenemos, ¿no? Como una forma semidirecta de democracia, ¿no? Bueno, vos lo enseñás en tus clases, Eva. A veces es muy interesante. Es el primero que lo aplica en el Río de la Plata Rosas, en 1835. Y donde hace a votar a sectores populares que están excluidos. El concepto de vecino ciudadano era muy reducido en esa época, ¿no? Vos sabés que le hace votar a gauchos, ¿no? A paisanos y a algunos indios también. Y por mayoría, bueno, aprueba, ¿no? Esta gente que, especialmente en la campaña, ¿no? Y ciudad, que Rosas tenga la suma del poder público, ¿no? Esto es algo extraordinario, ¿no? Que una persona Interesante el convoque un dato. plebiscito. Sí, sí, Claro. sí, sí, sí. Rosas tiene una relación especial con los sectores populares, que no la tenían quizás otros profesores, catedráticos, académicos o la élite política académica, ¿no? Claro, porque Quizás en su tenía... condición de caudillo, de patrón de estancia, ¿no? de padre, es un poco la figura ¿no? Las relaciones económicas, familiares, políticas, todo unida en la figura del líder carismático, el caudillo, ¿no? Como líder carismático. Claro, vos fíjate que el padre de él, ¿no? León Ortiz de Rosas, había sido cautivo durante un año de los Pampas y sin embargo establece una buena relación con los Pampas. Esto también lo percibe Rosas. Rosas se cría en las estancias del padre, ¿no? Y de la madre, doña Agustina López de Osornio, y muchos de los trabajadores de los peones son indígenas, Pampas.
Rosas sabía lengua pampa, mapuche, guaraucana y ranquel. Hizo un diccionario también. Claro, eso es fundamental, ¿no? Para tener entender las costumbres, los usos, las costumbres, la forma de ser, entender el lenguaje, ¿no? Es fundamental, sí, sí, sí. Después tiene una buena relación con los O afrodescendientes sea, que también. sabía cuántos idiomas, cuántas lenguas originarias sabía. 3 idiomas, Tres. sabía Rosas, que vos fíjate, también Perón leyó ese diccionario, ¿no? Creo que Perón hizo una especie también de diccionario. ¿No? Creo que en la década del 30, ¿no? Y lo conocía Perón, ese diccionario de Rosas, que creo que hay una edición que hizo Adolfo Saldías a principios del siglo XX, ¿no? Adolfo Saldías fue el primero que trabajó con el archivo de Rosas, que le da Manuelita Rosas, ¿no? En el exilio. Y empieza, digamos, a tratar objetivamente, ¿no? Aunque hay mucha crítica de Saldías al gobierno de Rosas, con los papeles de Rosas, ¿no? Rosas en su exilio no se llevó dinero, sino que se llevó papeles. Vos sabés que 15 días antes de su derrocamiento en la batalla de Caseros, ya estaban las carretas con los papeles, ¿no? Que él se iba a llevar a su largo exilio, donde va a morir con la pobreza, ¿no? En Southampton, a una edad muy avanzada, ¿no? Sí, 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 ¿no? 80 y pico. 80 y pico, que para la época, viste, era muchísimo, ¿no? Pero lo cierto es que no tenía una política, porque lo que fue después la penosa campaña del desierto, que fue, digamos, el aniquilamiento, es lo contrario de lo que vos me estás contando. Yo no sabía que él incluso había elaborado un diccionario, o sea, este interés por entender la lengua, los usos, las costumbres, por tener porque el lenguaje es el camino, el vehículo del diálogo, ¿no? Claro, El puente. Es un es, dato muy interesante ese, ¿eh? Y que Perón es más, también lo... claro, él cuando se iba a entrevistar con los caciques, capitanejos, ¿no? Él iba solo, claro, porque el indígena era desconfiado, desconfiado del cristiano, ¿viste? Ya desde la época de la dominación española. Estamos hablando, bueno, de indígenas no sometidos a la corona española y no sometidos después al orden republicano, ¿no? Porque había otros que estaban sometidos, ¿no? Ahí recomiendo el libro de Levalle, que es Paz en la Frontera, un libro muy interesante de Abelardo Levalle, ¿no? Los tratados con la corona española. Porque sí, por supuesto, uno ve el mapa del Virreinato del Río de la Plata, grandísimo, ve el mapa, bueno, de la Confederación Argentina y ves que en la realidad ese mapa no era un mapa verdadero, ¿no? Porque la ocupación, digamos, de la Confederación Argentina o del Virreinato Español no era la verdadera. Un ejemplo, vos pasabas el río Salado en la provincia de Buenos Aires y era territorio de los pueblos originarios. Es más, cuando se armaban expediciones, viste, para buscar la sal, porque la sal era un objeto muy caro, muy preciado, tenías que ir a las salinas que estaban en poder de los pueblos originarios y pedir permiso, pagar un impuesto, un tributo, ¿no? A los Porque caciques. la sal era como una especie de conservante, ¿no? Para las Mira, carnes y los saladeros, ¿te los acordás? Sí. saladeros, claro, claro. Era un objeto muy preciado. Por ejemplo, ahí, esto lo relata el coronel Pedro Andrés García, padre del famoso abogado Manuel José García, diplomático. Se juntaban carretas, no tenían que ir con tropas porque los indígenas desconfiaban, entonces ocasionaba el enojo de ellos y bueno, tenían que ir con regalos, obsequios o dinero para pagarles, ¿no? Porque bueno, estaban en las tierras de ellos. Tampoco tenemos que olvidar, ¿no? Que ellos no tenían la concepción de propiedad que tienen los occidentales, ¿no? La cultura nuestra. Nosotros lo hemos sacado de los romanos, ¿no? Los españoles lo han sacado de los romanos y lo hemos traído acá. Eso lo hemos reflejado en el Código Vélez, ¿no? Siempre le digo a los alumnos, fíjense en el concepto romano y español que está en el Código Vélez. Pero bueno, Rosas sabía también la mentalidad del indígena, sabía que el indígena muchas veces fue Perdón, perseguido. Sandro, ellos tenían Sí, una concepción de propiedad comunitaria, ¿no es cierto? Vinculada a las tradiciones, a los
los ancestros, la tierra Claro, como lugar de descanso de los ancestros, ¿no? El culto a la tierra también, ¿no? El respeto a la tierra. esto, Seba, me hace acordar a un concepto muy parecido que tenían los romanos, pero en los primeros tiempos, ¿viste? Que no se podía enajenar ni vender la propiedad y se tenía, era como sagrada la tierra. Y se identificaba con la mujer también, ¿no? Me hace acordar a la Pachamama, bueno, los romanos también. Después cambiaron, ¿viste? Después cambiaron los romanos, ¿no? Pero al principio, los romanos decían que era un lugar sagrado, identificado con la mujer, le rendían culto también, como los indígenas, le dan ofrendas, alimentos, bebidas, ¿no? Pero lo más interesante de Rosa, ¿no? Cuando hace la campaña al sur, solventada con dinero de él, porque el gobierno, bueno, de Balcarce no le financia, ¿no? Como se había comprometido. Rosas hace esa campaña, extiende la frontera, pero ¿qué hace? Hace tratados con los indígenas. Les reconoce la ocupación de sus tierras. Y les dice, ¿no? Que el blanco que comete un delito en las tierras de los pueblos indígenas, ellos lo entreguen y él va a hacer justicia, y al revés, ¿no? El indígena que comete un delito en tierra de los blancos, él lo entrega para que los pueblos originarios, con su derecho, no escrito por supuesto, hagan justicia también. También le lleva la vacuna contra la viruela. ¿Por qué? Porque la vacuna contra la viruela creó una enfermedad terrible que hacía estrago, ¿no?, en los pueblos originarios. Viste que ellos no tenían las defensas que tienen los blancos. Entonces, la vacuna contra la viruela, los españoles la habían traído para ellos y para los esclavos. Entonces Rosas la introduce en los pueblos indígenas. Como los indígenas son desconfiados, decían que era un gualicho, entonces Rosas se vacuna delante de ellos, ¿no? Para que ellos entren en confianza. Y los indígenas se vacunan y dejan de tener esta enfermedad terrible, que era la viruela que hacía estragos. Cuando se produce la caída de Rosas, vuelve la viruela. Esto lo podemos ver en el libro de Lucio Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles, un libro que recomiendo, muy, muy interesante, ¿no? Porque Lucio Mansilla en 1870 justamente va encargado por Sarmiento a hacer un tratado de paz con el cacique Mariano Rosas, que era ahijado de Rosas. Había sido criado por Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y lo recordaba. Todo lo que yo sé, pialar, domar, todo se lo debo a mi padrino, don Juan Manuel de Rosas, que era tío de Lucio Mansilla, ¿te acordás? Que él era hijo de Agustina Ortiz de Rosas, Sí, 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 la sí. hermana menor de Juan Manuel, ¿no? Y Mansilla ve que los indios morían de viruela en 1870. Claro, ya no se aplicaba más esta política no sanitaria, protectora, no con los pueblos originarios. Eso es algo también que mucho no se sabe tampoco, ¿no? De don Juan Manuel de Rosas. Esto Bueno, ahí motiva sí tenemos ahí tenés algo muy, muy destacable que digamos, después, como decís, ¿no? Lamentablemente se deja de lado. La política del entendimiento, de la interculturalidad. Por lo que estás contando, esa es un poco la cuestión, ¿no? Sin dejar de lado la necesidad de avanzar sobre esas tierras, pero muy, muy interesante, muy interesante. esa Ahora, tierra, después, ¿por viste, qué se deja de lado? ¿Por qué se deja de lado? ¿Por qué tanta crueldad después si se toma una política de exterminio? ¿Qué pasa en el...? ¿Hay ahí alguna presión internacional por hacer negocios ya? O sea, ¿qué fue lo que... ¿Tenés algún dato sobre ese tema? es muy interesante tu pregunta, Seba, porque vos fijate que muchos de los primeros estancieros, ¿no? Hay un libro muy interesante de María Sáenz Quesada, Los estancieros, que es un clásico, ¿no? Que ha sido reeditado también hace poco, ¿no? Y hay otros estudios también de Jacinto O'Donnell, también Sebrelli, ¿no? Tiene un libro de la década del 60 que es Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, que fue el primer éxito, creo que del año 65-66, ¿no?
que da el listado de las familias terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que al principio, ¿no?, de 1820, 1830, la tierra no valía muchísimo. Entonces, muchos comerciantes se apropian de esa tierra que era barata. La tierra empieza a valer después de 1852, después de la caída de Rosas. Vos fijate que en 1864 se crea la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Entre los fundadores está José Alfredo Martínez de Hoz, Rufino de Elizalde, hay Que profesores todavía en la facultad. tiene su placa, Martínez de Oz tiene su placa todavía ahí en la rural. Hasta no hace mucho yo Claro, la vi, no sé si la habrán sacado, pero está. sí. Vos sabés que otro de los fundadores es Newton. Newton también es el que trae el alambrado. Que esto es un antes y un después. ¿Por qué? Porque con el alambrado, ¿qué pasa? Los pueblos originales no se pueden desplazar libremente, el gaucho tampoco. Entonces, esto me hace acordar un poco la época medieval, ¿no? Los castillos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá está este alambre de púa. Este Bueno, alambre de citás a púa, Sarmiento en uno de tus trabajos, ¿no? Donde él dice, no sean bárbaros y alambren. Lo citas vos. claro, sí. Sí. Sí, porque, bueno, ¿qué pasa? Se sanciona también ese año el Código Rural, que lo hace Valentín Alsina, ¿no? Vos fijate que muchos gauchos ocupaban esas tierras, no tenían su rancho desde la época de sus abuelos, pero ¿qué pasa? Ellos no podían demostrar ser los propietarios, entonces, viste, eran ocupas y se los tenía que sacar. Eso también, bueno, forma parte de la realidad, ¿no? De la historia argentina, ¿no? Bueno, esto está reflejado en Martín Fierro, por ejemplo, de José Hernández, ¿no? También. Yo siempre le digo a los alumnos, ¿no? Y mirá, los gauchos no es que nacieron malos, ¿viste? ¿No? La injusticia hizo que ellos se rebelaran, ¿no? A partir de estos gobiernos liberales, ¿no? Mitre, Sarmiento, la guerra del Paraguay que se suma, las provincias, Entonces ¿no? la tierra empieza a valer más después de la caída de Rosas, ya tiene otro valor la tierra y ahí. Porque lo que veo, lo que uno ve sin ser especialista es como que en algún momento pierden la paciencia, ¿no? Y dice, bueno, a ver, fusiles Remington, terminemos con este tema. Ese proceso que había llevado a largos años, desde la época de Rosas, como que con Roca se le pretende dar la solución final, ¿no? ¿Es así? Claro, y vos sabés que, por ejemplo, hay una familia muy importante que creo que viene de Alemania, ¿no? En la época de Rosa, que son los Bullrich. Los Bullrich se dedican a la venta de tierras, ¿no? Al remate. Justamente, ¿no? En esta época en que la tierra empieza a valer más, ¿no? 1860, 70, y no te digo, ¿viste? Después de la expedición al desierto de Roca, que se hace con una ley de tierras públicas sancionada por Avellaneda. Y ya que estamos hablando de Nicolás Avellaneda, alumno de nuestra Facultad de Derecho, su tesis fue justamente sobre la ley de tierras públicas. Gran admirador de Juan Bautista Alberdi. ¿Te acordás que Juan Bautista Alberdi en las bases decía que se tenían que hacer colonias para los inmigrantes, gobernar es poblar? Que en esto yo creo que coincidía con Sarmiento, viste que en el Facundo decía que el mal de este país era que era una nación desierta, también. Que esto lo menciona Nicolás Yungay, que vos mencionaste, ¿no? En la invención de la Argentina. Entonces, bueno, había que traer mucha gente de afuera y hacer colonias agrícolas. Bueno, algunas colonias se hicieron, Entre Ríos, Chaco, pero nosotros vemos que la realidad es que 300 familias se quedaron con un montón de tierras, ¿viste? Un montón de tierras, ¿no? Eso es una ironía, ¿no? En la historia argentina, ¿no? Y bueno, nosotros conocemos el listado de esas familias que, por ejemplo, vos, fíjate, los anales de la sociedad rural, ahí tenías una publicación de la Sociedad Rural Argentina que salió durante mucho tiempo, y después tenías, por ejemplo, el anuario Kraft. Kraft es una famosa editorial. Yo he visto anuarios de 1913, 1920, donde figuran muchos propietarios, estancieros, algunos abogados también, profesores de la facultad, ¿no? Que pertenecían a la élite académica y política, gobernante también, ¿no? De esa época. Esto es muy interesante también, ¿no? Porque, por ejemplo, vos fijate, los Grau Menéndez, ¿no? Menéndez Betty,
Y acá recomiendo un libro, ¿no? De un militante radical que era de origen español, José María Borrero, que vino exiliado a nuestro país por sus ideas socialistas, otros dicen anarquistas, ¿no? Era un hombre que revalidó su título de abogado acá, le costó, fue a Santa Cruz cuando era territorio nacional, te estoy hablando de 1920, ¿no? Y entonces él relata el exterminio de los Selknam, los Onas y los Tehuelches, en lo que son esos territorios nacionales, Tierra del Fuego, Santa Cruz, terrible, ¿no? La Patagonia trágica. Años después, él iba a hacer una segunda parte de ese libro, pero viene el golpe de Estado el año 30, él era militante radical irigoyenista, y le roban esos papeles, ¿no? Y él da los documentos de los nombres de los estancieros que mataban a los pueblos originarios, ¿no? Muchos de ellos galeses, ¿viste? Estos colonos galeses que pagaban por cada oreja de cada indígena que mataban. Y yo tengo una edición de ese libro con fotos terribles, ¿no? Que están los indígenas tirados ahí, asesinados, o fusilándolos, ¿no? Los blancos, ¿no? Los colonizadores. Y justamente ya que estamos, viste, en el 2021, se cumple también, ¿no? El centenario de los fusilamientos de la Patagonia trágica, también, ¿no? Claro. Es terrible, Seba, ¿no? Esta situación, ¿no? Que se da, bueno, después Osvaldo Bayer ha escrito un libro, ¿no? La Patagonia Rebelde, después se hizo una película. Yo tengo los 4 tomos de la edición de bolsillo, que es muy interesante porque él se basó en los expedientes del juez Viñas, el juez Viñas, ¿no? Que intervino en esa causa. Un famoso coronel, que no fue una orden de Hipólito Yrigoyen, como dicen algunos. Coronel recibió una orden verbal de que se pacificara, pero don Hipólito Yrigoyen no le dijo en ningún momento que fusilara. Justamente, ¿no? Don Hipólito Yrigoyen, que fue muy apoyado por sectores populares, ¿no? Trabajadores y obreros, no, él no podía hacer eso. Sin embargo, este coronel se limitó. Al principio, bueno, trató de solucionar muy bien esto, pero después cuando volvió, Héctor Benigno Varela, ¿no? Que no era muy benigno, ¿no? Como decía su segundo nombre, ¿no? Las políticas de tortura, ¿no? Y que al final le terminan cantando en inglés porque es un buen compañero o algo así, ¿te acordás? Claro, la sociedad rural, ¿no? La sociedad rural. De ahí, de Santa Cruz. Por eso te decía lo de qué rol tuvo Inglaterra en ese momento para que, digamos, se perdiera la paciencia de algún modo y que se necesitaran ocupar esas tierras para lo que era la conformación del Estado Nacional de inmediato, ¿no? Porque lo que llevaba largos años se terminó definiendo en 1 o 2 años, ¿no? La campaña de Roca, que duró. Duró muy poco, años, ¿no? O muy poco. Claro. Porque vos fíjate, ¿no? Es diferente que la campaña que hace Rosas. Vos sabés que hay más tecnología, como vos dijiste, los Remington, ¿no? Uh-huh. En la época de Rosas prácticamente luchaban con tacuara, ¿no? Y sable, ¿no? Muy pocas armas de fuego había. Los trabucos que ni siquiera funcionaban, ¿no? En esa época. Por otra parte, bueno, ya tenemos el telégrafo en la época de Roca, perdón. Tenemos el ferrocarril, el gran avance que quería Juan Bautista Alberdi, ¿no? Los caminos de fierro, como dicen las bases, Juan Bautista Alberdi. Entonces sí, tenemos militares experimentados, ¿te acordás? Bueno, en la guerra contra los montoneros, contra los paraguayos. Esos mismos militares, bueno, el mismo Roca estuvo justamente, ¿no? En la guerra de Paraguay. Eso cuando quieras, vía Ricardo, estaría bueno hacer un encuentro sobre la guerra de Paraguay, ¿eh? ¿Cómo no, Seba? Muy bueno que cada uno aporte lo suyo, pero me parece un episodio que hay que ponerlo, digamos, de nuevo en la agenda de la facultad, ¿no? Que no hay que olvidar. Es algo que mucho no se menciona en la facultad. No se menciona y tiene mucho que ver con nuestra formación como Estado también, ¿no? Esta política de aniquilamiento, ¿no? de priorizar lo económico por sobre cualquier otro factor, ¿no? Sí, ese es un tema interesantísimo.
Es muy interesante, ¿no? Nuestras relaciones con Gran Bretaña, porque vos fíjate, cuando Claro, la primera junta se establece el 25 de mayo de 1810, la primera que la reconoce es la Estación Naval Británica a la primera junta, ¿no? En 1810. Y después, por supuesto, tenemos un tratado en 1825 que firmamos con Gran Bretaña en la época del gobernador Juan Gregorio de las Heras. Este tratado con Gran Bretaña decía que los ingleses se los tenían que tratar como nación privilegiada. ¿Esto qué significaba? Que, por ejemplo, los súbditos británicos estaban exceptuados del servicio militar, porque había otros extranjeros que tenían que hacer el servicio militar o las milicias, ¿no? Como se decía en esa época. También, algo importante, ¿no? En 1825, Inglaterra exige, ¿no?, al reconocer la independencia argentina, que se vaya aboliendo el tráfico de esclavos. Rosas ratifica este tratado en 1837, por eso Rosas muchas veces confisca barcos donde hay esclavos. Y los afrodescendientes, bueno, son liberados. Hay un cuadro famoso de esa época, ¿no?, que está Rosas liberando, ¿no?, con un documento a unos esclavos. Esto me hace acordar una película, Seba, no sé si vos la viste, La Amistad, una película hace unos años. Una no, no la fragata vi, no la vi. española, que es más o menos 1840, ¿no?, la época de Rosas, ¿no?, que llevan esclavos de África a Cuba. Pero bueno, por una tormenta el barco se desvía y va a Florida. ¿Y qué pasa? Bueno, en ese interín se produce un motín de los esclavos y matan a los españoles, ¿no? Quedan 2 vivos nada más, 2 marineros. Y ahí, bueno, se establece un juicio porque hay unos abolicionistas que quieren que los afrodescendientes sean liberados, ¿no? Y el cónsul español exige que sean devueltos porque los esclavos son cosas de ellos. Viste que la esclavitud estuvo hasta casi 1880. En las únicas posesiones españolas que quedaban acá en América, que eran Puerto Rico y Cuba, ¿no? Puerto Rico y Cuba, ¿no? Terrible, terrible. Esto me hace acordar las luchas emancipadoras de José Martí, ¿te acordás? El gran poeta, abogado, Claro, colega claro. nuestro, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Prócer de la independencia de América. Y que estuvo, ¿no?, también como corresponsal del diario La Nación, también, ¿no? José Martí. José Martí. Admirado también y que hizo un movimiento estudiantil en Cuba. Y esto ocasiona, viste, que vaya preso a España a los 17 años, José Martí. Y otros estudiantes fueron fusilados, ¿no?, por los españoles. Claro, claro, claro. También, ¿no? Como... Bueno, Sandro, y para no sacarte más tiempo, querido, y tenemos que tener en el futuro otras reuniones, y ya te Sí, invito como a que no. des unas clases en teoría del Estado. Cuando puedas, lo agendaremos, pero eh, este, este tema que estamos hablando, ¿no? De la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad de tener tu propia ideología, tus propias creencias. Y la Facultad de Derecho es el ámbito natural, porque es el lugar donde se forma la dirigencia de alguna manera, ¿no? A lo largo de la historia. ¿Qué mensaje le podemos dar a las alumnas y a los alumnos sobre este tema, ¿no? La importancia de la libertad. Sobre todo cuando vos tenés gente en los cursos que no vivió ninguna época dictatorial, que son hijas y hijos de la democracia. Y están descreídos y que no ponen en valor lo que significa vivir en libertad, ¿no? Yo les aconsejo algo, viste, que decía Alberti, Seba, ¿no?, cuando publicó su primer libro, que es Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho, en 1837, ¿no?, cuando era un joven estudiante de Derecho, que decía que el buen jurista tiene que saber mucho de historia y filosofía, ¿no? Y la historia nos enseña muchísimo también, ¿no? La historia nos enseña muchísimo, y yo creo, bueno, que cada disciplina jurídica tendría que enseñar un poquito de la historia, permitir también que haya debate, esa libertad que vos decís, ¿eh? Aunque el alumno no esté de acuerdo con el profesor, no hablar de tolerancia, sino de respeto, respetarnos entre Exactamente, nosotros, exactamente, que es exactamente, otra cosa, respeto. ¿no? Sí, Tolerancia y exactamente. respeto. Y fijarnos mucho en la historia,
hacer que el alumno lea, recomendarle libros, lecturas, ¿no? Ciertas publicaciones, revistas, ¿no? Porque se ha perdido un poquito también, ¿no? Que no ¿Qué sé, libro le recomendarías a gente de primer año? mira, que lean, qué sé yo, la historia de los autores que ellos quieran, ¿viste? Que comparen las distintas corrientes también, ¿no? Vos hablaste un trabajo mío que yo hice de Camilo Gorman, vos fíjate que no utilicé muchas fuentes revisionistas, al contrario, ¿no? Este, ¿Por qué? Eso me Porque si pareció no es... fantástico, me pareció fantástico porque te define como investigador. Es lo que yo también soy profe de metodología de la investigación y en los Claro, cursos decimos eso. Miren, usted puede tener un pensamiento, una ideología, pero a la hora de generar conocimiento, las fuentes tienen que ser rigurosas, plurales, amplias, ¿no? Y es justamente lo que vos haces y por eso te lo destaqué, porque me llamó mucho la atención. No es común ese rigor histórico, ¿no? No sé si a eso te referías. claro, eso bueno, lo he sacado mucho de Ricardo Rabinovich, de Abelardo Levalle, ¿no? Tratar, digamos, de hacer crítica también, ¿no? Por más que uno simpatice con un personaje o con una época determinada, bueno, tiene que tratar de ser objetivo, que es muy difícil, ¿no? Y hacer la crítica también de eso, ¿no? Todos tenemos que hacer una autocrítica, Seba, me parece también, muchas veces, ¿no? Y esto, bueno, lo llevo también al campo de la investigación, ¿no? Justamente cuando son épocas y personajes polémicos, ¿no? Que uno tiene que estudiar. Porque todos han sido polémicos. Al ser personas han hecho cosas buenas y malas, ¿no? Todos los personajes de todas las ideas, partidos políticos. Yo creo acá en nuestro país de 1810 en adelante, bueno, todos no han sido perfectos, ¿no? Pero bueno, eso trato de llevarles a los alumnos que lean, no solamente historia, sino que lean poesía y literatura, lo que a ellos les guste, música, ¿no? A veces le he dicho a los chicos que si se animan a tocar algo, ¿no? Con su guitarra, ¿no? Me ha pasado que Sí, yo he chicos están escuchado, tocando. yo he pasado por alguna clase tuya donde había música y teatro, sí, 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 ¿cómo que no? Darles alegría, ¿no? Si quieren interpretar Sí, la época de Rosas disfrazados, bueno, de pueblos originarios, afrodescendientes, gauchos, que lo hagan, o de unitarios, o de la generación 37. Mirá, si vos defendés al unitarismo, que es uno de los temas, ¿no? Que yo doy ahí, o a la generación 37, no te voy a reprobar, no te voy a bochar. Al contrario, si vos fundamentás bien, me parece muy bueno. O si vos no estás de acuerdo con Rosas y su política, por supuesto, ¿no? Trato, digamos, de ser objetivo, Seba, y ser honesto, ¿no? claro, pero Intelectualmente. tenés que manejar información, porque no, la ideología por la ideología misma no tiene que ver con la investigación, ¿no? Si hay alguien que te dice, mire, yo estoy en desacuerdo con la época de Rosa, bueno, a ver, ¿qué información tiene? ¿Qué datos maneja? Ah, no, porque no me gusta, porque me parece. No, eso no. Claro, por eso yo, viste, me manejo mucho con fuentes directas en todos los trabajos, ¿no? En todos los trabajos, lo de historia de derecho penal, lo de historia constitucional, bueno, en general todo, ¿no? Trato de llamarme con fuentes directas, diarios de la época, testimonios, documentos. Yo sé que a veces es muy costoso, ¿no? Bueno, ahora un poco, ¿no? Porque hay muchos lugares que están cerrados, no están abriendo de a poco, ¿no? Pero bueno, si vos no tenés esas fuentes directas, mucho no se puede trabajar, porque a lo mejor estás repitiendo una opinión de un autor que no sabes si es Claro, exacto. tendenciosa o no, ¿no? Por eso, bueno, uno tiene que reconstruir justamente, ¿no? Con la metodología de investigación, eh, con todos estos testimonios directos que son muy importantes, también los viajeros, los cronistas, qué impresión tenían, ¿no? Cómo era la mujer, cómo era el hombre, de todos los estratos sociales en esa época, ¿no? Me parece muy, muy interesante trabajar con eso, ¿no? Y que los alumnos, bueno, sepan cómo era un poco la mentalidad de esos tiempos que, insisto, no es difícil. Es difícil con la mentalidad que traemos nosotros, ¿no? Como abogados, como hombres y mujeres del siglo XXI, hacer ese ejercicio de ir al pasado, ¿no? Lamentablemente no está inventada todavía la máquina del tiempo, siempre le digo a los chicos. No, pero
Mirá, yo te cuento, el otro día, no sé si yo te pasé una conferencia que grabé para AMIA sobre la noche de los lápices, ¿no? Ah, no, 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 esa ¿No te pásamela, la sí, no. pasé? Y te No, pasé la de Ocupas. sí, la de Ocupa sí. Eh, que bueno, ahora ya no tenemos tiempo, Sandro, pero ahí vos en uno de tus trabajos citás el código de tejedor, el proyecto, y que habla de la categoría de los vagos. Te voy a citar cuando hable de Ocupas porque va perfecto, ¿no? Categoría vago. Bueno, pero el tema de cuando, bueno, hablando de la noche de los lápices, ¿vos sabés lo que hice? Hay un documental holandés que tiene una excelentísima calidad. Cuando puedas mirarlo, que digamos, el día en que se estaba inaugurando el Mundial del 78, 1 de junio del 78, la televisión holandesa va a la Plaza de Mayo a registrar testimonios de madres, familiares, bueno, también madres, padres, familiares de desaparecidos, con una calidad, digamos, viste que siempre uno ve imágenes en blanco y negro, con el audio medio... No, no, acá pareciera que uno está viajando en el tiempo. Entonces yo fui al lugar, o sea, me senté en el banquito, enfrente de la pirámide de Mayo, a ver el video. Te juro que viajé en el tiempo, Sandro. O sea, yo miraba el video, levantaba la cabeza y miraba exactamente el mismo paisaje, o sea, el mismo fondo que mostraba el video, los edificios, la palmera, y te juro que las estaba viendo. Fue un bien verdadero viaje en el tiempo. Qué Y lindo, no, qué viste, lindo. esas son las cuestiones que son lo contrario a memorizar, viste, vos también lo decís ahí en memorizar, repetir y digamos, nunca viajar en el tiempo, nunca trabajar con fuentes primarias, nunca reconstruir, sino sencillamente lo que esto te da, repetirlo, memorizarlo, volcarlo en un examen, sacártelo de encima. Me parece que es exactamente lo contrario, ¿no? Cuando uno se involucra y trata de hacer ese recorrido histórico, porque la historia es fundamental en todas las materias. Claro. Si mi área, que es el derecho político, constitucional, es la materia prima, la historia. Es fundamental, Es es fundamental. fundamental. Y si no haces un trabajo serio de reconstrucción histórica, hablas de la ideología o desde lo que dice otro, lo que opina otro, lo que estudió otro. Pero nada, te quería contar eso, que a veces uno puede viajar o puede hacer el esfuerzo y tener la imaginación como para decir, bueno, viajo, los estudios de campo, ¿no? Cuando uno hace Claro. estancia de investigación y te reencontrás vas a la búsqueda no podés viajar en el tiempo, pero sí podés ir al lugar, ¿no? Es muy Y lindo. tenés archivos interesantísimos. Es muy lindo, ¿viste? Porque sí, uno con estos documentos, ¿no? Con estos papeles viejos, con su olor especial, que siempre digo, ¿no? Inclusive los ácaros, ¿no? Que a veces, bueno, yo soy alérgico, ¿no? Me hace un poco mal, pero bueno, hago el sacrificio del esfuerzo, ¿viste? Te hacen viajar al Te hacen pasado, viajar, claro. te hacen viajar al pasado y te hacen ver, ¿viste? Bueno, cómo es el componente social. Yo, por ejemplo, ¿viste? Al estudiar los indultos, por ejemplo, había indultos a militares que cometían delitos, ¿no? Vos sabés que me di cuenta que muchos de los soldados del ejército profesional de la época colonial eran españoles, pero nacidos en España, y de sectores humildes, no sabían leer ni escribir, y que muchas veces eran forzados, ¿no? Con la leva, obligatoriamente a estar, o por sorteo también. Entonces yo me pregunto, uy, era tan explotado una persona, un español americano, ¿no? O criollo, o afrodescendiente, o indígena, como un español pobre de la península, ¿no? Me di cuenta yo también, ¿no? Analizando eso. Viendo las filiaciones, ¿viste? Con las características, dónde nació, con quién Claro, se claro, casó. claro, claro, claro. Y eso muchas veces no se explica en los libros, ¿viste, Seba? Y uno se da cuenta a través de revisar estos expedientes. Vos vas a la fuente, claro, vas a la fuente primaria, exactamente. Claro.
Claro, ¿no? Y es otra cosa, ¿viste? La verdad que es otra cosa. Es un esfuerzo, insisto, ¿no? Por el tema del tiempo, muchas veces nosotros tenemos No, pero eso compromisos, ¿no? después se nota, cuando vos lees, por eso te decía, yo leí tus trabajos y se nota, o como cuando uno lee material de Ricardo, ¿no? O sea, te das cuenta que hay mucho trabajo detrás y que no tiene que ver con otra cosa más que con la reconstrucción histórica y el manejo de fuentes primarias. Así que bueno, Sandrito, yo te agradezco un montón este primer encuentro, espero que en el futuro tengamos más y hoy es sábado, te quiero dejar tranquilo también, podríamos hablar un montonazo. Y aparte te voy a destacar otra cosa, sos muy creativo y eso los alumnos también lo ven, la creatividad al servicio de la docencia, de la pedagogía. A mí me encanta, o sea, admiro a la gente creativa y vos sos uno de ellos. Así que bueno, Sandro, Muchas gracias, Eva, por esta después te paso la invitación. grabación, sí, y también si querés difundilo en tus, qué sé yo, vos tenés Sí, Instagram, me dijiste, todavía no, te estaría bueno